Pues el día de hoy nuevamente estamos muy contentos. Eh, tenemos, contamos con la presencia de la maestra en ciencias Pamela Pizarro Andia de Mars Society y Fundación Planetaria. Bien, entonces pues el día de hoy estamos otra vez muy contentos. Con esta plática vamos a ver qué nos van a platicar hoy. Moni, adelante, por favor, si eres tan amable de presentarnos a Sí. los... Bueno, el día de hoy tenemos a una conferencista brillante que es directo desde Chile. Es la maestra en ciencias Pamela Pizarro Andía. Es tesorera en The Mars Society Chile y forma parte de la Fundación de Ciencias Planetarias también de Chile. Es licenciada en física. Posee una magíster en meteorología y climatología por parte de la Universidad de Chile y también el diplomado en aprendizaje profundo en el aula, y es representante de The Mars Society Chile, donde también trabaja en lo que es la Fundación de Ciencias Planetarias en diversas cuestiones. Es súper fanática de tejer con agujas, viajar, leer y es amante de los perros. Así que bueno, bienvenida Pame y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a todos ustedes, gracias Mónica. Estoy muy contenta de poder participar hoy con ustedes, así que voy a compartir mi pantalla ahora si es posible. Dale. Ahí sí, ¿se ve? Sí, sí se ve muy bien. Súper. Ya, primero que todo saludarlos, mi nombre es Pamela Pizarro, como ya me presentaron, estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes y espero de todo corazón humildemente presentarles este tema, que lo podamos compartir, podamos conversar y que entre todos, ¿cierto?, podamos ir sacando algunas ideas al respecto. A ver si puedo pasar la diapo, ahí sí. El tema que buscaba plantearle, o cuando Mónica me comentó la posibilidad de hacer algún conversatorio, alguna plática con ustedes, como ella menciona, traté de buscar un tema que tuviera que ver con lo que yo hago. Particularmente en Fundación Ciencias Planetarias nosotros abordamos las distintas aristas de las ciencias planetarias, desde una parte tanto de la astronomía, pero personalmente en lo que a mí respecta, desde el área de la meteorología, que es lo que a mí me convoca en cuanto a mi formación y en cuanto a lo que a mí me interesa. Así que busqué la manera de relacionar estos dos temas, que son muy interesantes, y cómo finalmente todo converge en lo mismo. Fundación Ciencias Planetarias tiene ese objetivo. En el fondo el planeta, los planetas en general son uno solo, y están todos sus elementos interrelacionados. Está relacionado tanto la atmósfera como lo que ocurre en la observación astronómica, con lo que ocurre también en las otras dimensiones del sistema planetario. Así que vamos a comenzar. Eh, Vamos a hablar un poquito de atmósfera y de ahí nos vamos a hablar respecto de cómo esta generalmente impacta en la observación astronómica. Me imagino que acá yo creo que ustedes probablemente tienen más experiencia que yo al respecto. Y también sobre las mejoras que se han hecho en la observación. Voy a mencionar mucho también observatorios y la realidad que nosotros tenemos acá en Chile respecto de la observación astronómica y desde la mirada principalmente desde este extremo de bien al sur del continente americano. Así que vamos a comenzar entonces hablando un poquito de la atmósfera. Nosotros, para ponernos de acuerdo, ¿cierto? Y me imagino que ya estamos todos más o menos al tanto, la atmósfera, ¿cierto?, es esta capa más externa de la Tierra, que es una mezcla de gases en distintas fases muchas veces. En el caso, por ejemplo, del agua, ¿cierto?, se puede encontrar en varias fases, pero principalmente es una mezcla de gases, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, entre otros, que está sujeta a cambios de temperatura que finalmente van a regular los mismos transportes que se van a dar dentro de la atmósfera. Van a permitir que exista la convección, que existan los distintos transportes de masas de aire y finalmente
de origen a los vientos y a todos los fenómenos que nosotros observamos en la naturaleza, en lo cotidiano y que vemos en la atmósfera. Y por lo tanto, siempre podemos entender la atmósfera como este gran fluido que está en constante movimiento. Y siempre está en movimiento. Es muy raro tener una atmósfera estática. Nosotros podemos muchas veces ver que en algunas condiciones va a estar bastante estable, pero siempre, siempre está en constante movimiento. Y eso va a ser un tema a la hora de hablar y de abordar la observación astronómica. ¿Ya? Esta es una imagen, ¿cierto? Un perfil estándar, por supuesto, de la atmósfera, donde vemos que también a medida que aumentamos en altitud tenemos distintos comportamientos dentro de la atmósfera. Acá uno puede admirar, ¿cierto? Un perfil de temperatura donde generalmente no es en todos lados ni en cada momento lo mismo, pero en general lo que ocurre es que, claro, la temperatura en las primeras capas va disminuyendo con la altura y existen algunas capas donde se producen algunas estabilidades o procesos donde se invierte eso, como en la estratosfera, que es una capa muy, muy, muy estable y donde se produce, ¿cierto?, el proceso de formación y de destrucción del ozono que permite la existencia de esta gran capa que es súper relevante a la hora de tanto también de la observación como de la existencia de vida en el planeta, y lo mismo hacia las capas más externas. ¿Nosotros dónde nos encontramos? Nosotros nos encontramos abajo de toda esta columna de aire. Tenemos, si nosotros lo pensamos, sobre nuestras cabezas tenemos una columna de aire que puede llegar hasta mucho más allá de esos 110 kilómetros de altura que se ven proyectados ahí. ¿Ya? Por lo tanto, esa capa de atmósfera con todos los fenómenos que están pasando sobre nosotros es lo que finalmente se va a interponer entre nosotros y lo que nosotros queremos observar hacia afuera, hacia el espacio. ¿Ya? Por otro lado, nosotros sabemos que la radiación del tipo que sea, ¿cierto? Radiación electromagnética en todo el espectro va a interactuar con la materia y en particular va a interactuar con la atmósfera. Ya sabemos que la atmósfera es este fluido que está conformado de una mezcla de gases y por lo tanto va a interactuar con esta radiación. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer tanto por los fenómenos, ¿cierto?, que ya conocemos de reflexión, la refracción, por absorción y también por dispersión. Por lo tanto, toda la radiación que va a venir del espacio y que nosotros vamos a querer observar va a sufrir, ¿cierto?, distintas interacciones con la atmósfera. Y de alguna manera uno podría pensar en estos fenómenos de igual manera como si uno se encontrara debajo del océano, se encontrara bajo el agua y uno quisiera ver qué es lo que hay en la superficie. Yo estoy bajo el agua y veo algo que hay arriba, quiero ver, es mucho más exagerado, por supuesto, en la atmósfera de repente uno piensa que no es tan exagerado, pero de alguna manera también es algo parecido. Claramente el efecto bajo el agua es mucho mayor que el de la atmósfera tiene una refracción que es mucho menor, pero de todas maneras sabemos que hay algo allá afuera, sabemos que hay algo que está más allá de esa superficie, de ese límite, donde se acaba de alguna manera, donde cambia este medio, y nosotros queremos ver qué es lo que hay más allá. De alguna manera somos como esos pececillos que están ahí en el océano, que buscan ver qué es lo que está del otro lado, y que obviamente la luz que viene de afuera, que viene de poder percibir qué es lo que está del otro lado, atraviesa el medio, en este caso, atraviesa nuestra atmósfera, y nosotros tratamos de ver qué es lo que hay. De la misma manera, si tuviéramos este fluido que es el océano, ¿cierto?, y queremos ver qué es lo que hay por el otro lado, también de alguna manera lo vemos un poco distorsionado y sabemos que queremos verlo de la mejor forma posible. De manera análoga, pero no necesariamente igual, la atmósfera sí tiene una gran influencia en la calidad de las imágenes que nosotros podemos capturar desde la superficie o de lo que efectivamente nosotros logramos ver desde la superficie hacia el espacio.
¿ya? En general, ¿qué es lo que ocurre? De todas las longitudes de onda, o de todas las frecuencias del espectro electromagnético, sabemos que la atmósfera va a ser bastante, en particular la atmósfera terrestre, va a ser bien importante a la hora de alguna manera, absorber cierta radiación y dejar pasar otra radiación. La atmósfera terrestre es muy transparente en cuanto al espectro visible, que es el espectro en el cual nosotros podemos ver, ¿cierto? Dónde están acá estos colores. Deja pasar, ¿cierto? Sin ningún problema, afortunadamente, gran parte de esa radiación, pero es bastante buena a la hora de absorber en las radiaciones más energéticas, como son los rayos X, como son la radiación ultravioleta, es bastante buena a la hora de absorber gran parte de esa energía. Y también debido a los mismos constituyentes que tiene la atmósfera, va a ser muy buena también a la hora de absorber gran parte de la radiación en el infrarrojo. Afortunadamente, para ciertos tipos de observaciones astronómicas, tenemos una ventana bastante considerable en la cual nuestra atmósfera afortunadamente es bastante transparente en ese sentido y permite observar también radiación que viene en el rango, ¿cierto?, de las ondas de radio. Por lo tanto, de todo el espectro de radiación que nosotros podemos observar que viene del espacio, podemos observar solamente algunas, en algunas zonas, y además vamos a ver que hay algunos efectos que van a alterar la forma en que nosotros estamos viendo. Sabemos que podemos observar en otras partes de este espectro donde efectivamente está más limitado desde la superficie, esas observaciones nosotros las podemos hacer desde el espacio. Sabemos que nosotros podemos instalar ciertos telescopios en el espacio que nos permite efectivamente observar en estas otras zonas del espectro en las cuales desde la superficie es mucho más complicado. Desde la superficie que podemos observar en el visible y podemos observar lo que son las ondas de radio. Son los radiotelescopios y por otro lado los telescopios clásicos, ¿cierto? Que nos permiten observar desde acá, desde la superficie. Todo lo que tiene que ver con el infrarrojo y todo lo que está en la parte más, de mayor frecuencia en el espectro, de mayor energía, eso se observa principalmente desde estos observatorios que están en el espacio. De esa manera, de alguna manera, los astrónomos pueden abarcar el espectro continuo de radiación y tener también una imagen, una impresión y también mucha más información respecto de los distintos objetos astronómicos que están en los distintos galaxias y obviamente lugares del espacio y que permiten también tener mucha mayor información de mayor calidad y mejores imágenes. Ninguno es más importante que el otro, sino que de alguna manera se van a ir complementando. Pero en particular lo que nos convoca hoy tiene que ver con esto, con los observatorios que van a estar acá en superficie y que de alguna manera son los que se van a ver afectados también por la atmósfera terrestre. ¿Y cómo nos damos cuenta principalmente de este impacto? Nosotros lo podemos ver con nuestra principal estrella, que es el Sol. Este es cierto el espectro de radiación del Sol, que es nuestra estrella más cercana, que es probablemente de la cual a lo mejor también se tiene quizá más acabado en cuanto a información, pero respecto al Sol nosotros podemos ver efectivamente que de toda la radiación que proviene del Sol, tenemos zonas que en superficie son absorbidas, ¿cierto? Esa información ya no llega de la misma manera. Y sabemos que corresponden a ciertas bandas de absorción de ciertos elementos, en particular el vapor de agua. El vapor de agua y el dióxido de carbono son muy, muy importantes a la hora de absorber lo que es la radiación en el infrarrojo. Y van a ser súper relevantes en otros procesos. Si no tuviéramos estos elementos que están absorbiendo este tipo de radiación, el efecto invernadero en la Tierra sería mucho menor y a lo mejor no existiría la vida como la conocemos, a lo mejor no existiríamos nosotros incluso.
Por lo tanto, es importante que existan estos elementos, pero nos van a complicar a la hora de querer observar el espacio. Tenemos parte importante del visible que sí logra llegar a superficie, pero aún así hay gran radiación, gran parte de la radiación, no gran parte, pero una parte significativa que es dispersada. Por lo tanto, no llega de forma directa, se dispersa debido a la misma presencia de la atmósfera. Y también parte importante de la radiación que viene en el ultravioleta es absorbida por las capas superiores, principalmente en la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, que es la que es la mayor contribuyente a la hora de absorber este tipo de radiación. Entonces, sabemos que elementos como, en el caso de las radiaciones de más altas frecuencias, como el ozono, pero luego el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, ¿cierto? Son importantes a la hora de absorber en ciertas longitudes de onda que están relacionadas con la radiación en este caso, la radiación que tiene que ver con el infrarrojo. La radiación tanto que emite la Tierra de vuelta hacia el espacio, como la radiación que viene del Sol. Por lo tanto, y que van a ser importantes a la hora, como yo mencionaba, de generar este efecto invernadero, pero que al mismo tiempo van a tener este efecto de alguna manera negativo a la hora de realizar ciertos tipos de observaciones en superficie, que nos van a restringir un poco el espectro en el cual nosotros podemos observar, y al mismo tiempo van a tener otro tipo de contribuciones al momento de generar estos movimientos en la atmósfera que también van a contribuir a afectar la observación propiamente tal, incluso en el visible. Entonces, la mayor barrera que nosotros tenemos para poder observar hacia el espacio tiene que ver con la atmósfera. Vamos a ver que la turbulencia que genera ese efecto como romántico de la observación de las estrellas provoca un efecto que no es muy deseado a la hora de querer observarlo con mayor detalle o con mayor objetividad o con mayor rigor científico. Esto de que los astros ¿cierto? Están titilando, ¿cierto? Dan estas imágenes que son borrosas, que puede sonar súper romántico. Yo me estaba acordando del poema 20 de Pablo Neruda, donde él menciona dentro del poema cuando él ve que los astros titilan a lo lejos. Y claro, tiene todo este efecto como romántico, pero que en astronomía no es lo deseado. Nosotros no queremos eso. La atmósfera es turbulenta. Hay cambios de temperatura, cambios también en la concentración del vapor de agua que van a contribuir a variar el índice de refracción. Y eso no es lo que nosotros necesitamos. Por otro lado, absorbe y dispersa. Tenemos este vapor de agua que está absorbiendo en ciertas zonas del espectro, principalmente en el infrarrojo, pero también en otras zonas del espectro de longitudes más largas. También va a dispersar parte de la radiación, por lo tanto ya no lo vamos a ver tan directo, así que eso va a afectar a la hora de observar, lo que se va a convertir en un problema. ¿Cómo va a impactar esto en la observación astronómica? Yo quiero observar, pero quiero verlo de la mejor manera posible. No quiero tener imágenes borrosas. Y la primera mejora, bueno, una de las dos mejoras, en verdad voy a hablar de dos mejoras o de posibles soluciones a este problema, tienen que ver con la óptica adaptativa. La óptica adaptativa lo que busca es tratar de ir corrigiendo en tiempo real estas aberraciones que se provocan debido a la presencia de la atmósfera. Entonces, queremos obtener imágenes con mejor resolución, imágenes que no estén distorsionadas, que no estén borrosas, finalmente. Como veía el pez debajo del agua, que se veía todo borroso del otro lado, trataba de ver lo que había hacia arriba, lo veía borroso,
si yo de alguna manera aplico estos procesos, voy a lograr ver una imagen mucho más nítida, de mejor resolución. Ya, lo que está ahí es la imagen del arreglo, ¿cierto? Que tiene cuatro láser que son del VLT. El VLT es un observatorio, o sea, un instrumento, ¿cierto? Un telescopio que se encuentra en Cerro Paranal, acá en Chile, que es de la ESO. Y este instrumento permite el Four Laser Guide Star, pero lo que permite es efectivamente usar este principio para mejorar la resolución de las imágenes. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace con estos láseres. Bueno, ¿y cómo me ayudan estos láseres a corregir las imágenes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos observar algo y ocupar este principio de la óptica adaptativa? Yo necesito tener una referencia, y esa referencia tiene que estar más o menos clara para poder guiarme a la hora de poder corregir entonces este corrimiento, este borroso de la imagen debido a la presencia de la atmósfera. Para muchos objetivos, ¿cierto? En el cielo, ¿cierto? No hay alguna estrella adecuada cerca, en general no hay nada como que esté fijo, que me permita de alguna manera guiarme a la hora para poder tener claridad y poder corregir la imagen. Por lo tanto, ahí es donde entran los láseres. Y nos aprovechamos también de la misma atmósfera para poder corregirlo. Y para eso lo que se hace es que en el fondo los pulsos de luz de estos láseres lo que pueden hacer es excitar átomos que se encuentran en la mesósfera. Por lo tanto, al excitar esos átomos se conoce, existen ciertos elementos, particularmente sodio, se emiten y sabemos en qué longitudes de onda, en qué frecuencia emite, por lo tanto, sabemos que al excitarse qué luz debiera llegarnos y cómo debiera llegarnos. Por lo tanto, la luz que emiten es captada, ¿cierto? Es recibida también por el instrumento, pero al recibirla vamos a ver efectivamente qué tanto se vio afectada por la presencia de la atmósfera. Y esto es prácticamente al mismo momento, casi en instantáneo. Por lo tanto, permite ir en el mismo momento en que se está generando la observación o se está tratando de captar la imagen de alguna estrella en particular o de algún objeto astronómico, se puede ir adecuando y se puede ir compensando estas distorsiones que van a generar la atmósfera, de manera de tener imágenes que sean más nítidas. Y de esa manera, entonces, poder luego procesarlas y estudiar mejor los distintos objetos que queremos ver y que están fuera de, en este caso, esta atmósfera. En eso consiste el principio de la óptica adaptativa. En particular, los observatorios, ¿cierto?, que se encuentran acá en el norte de nuestro país, en particular acá en Chile, ¿cierto?, ocupan estos principios. En el caso del VLT tiene este arreglo con 4 láser que es bastante sofisticado, bastante moderno y que permite tener imágenes de muy buena calidad. Y en general los otros observatorios también cuentan con instrumentos similares. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, está también la ubicación de los observatorios y lo que también mencionamos en un principio, que tiene que ver la observación desde el espacio. Podemos para algunas longitudes de onda, para algunas frecuencias, observar desde el espacio y en otros casos podemos buscar la forma más óptima dentro de nuestro planeta de cómo ubicar nuestros observatorios para poder observar. Entonces, en el caso de la radiación de onda más larga, como la milimétrica, submilimétrica, en el caso de la radiación de las ondas de radio, este tipo de radiación, si bien tenemos una ventana que permite observar desde superficie, la verdad es que se ven muy afectados por la presencia de la humedad. Y para eso, la verdad es que en particular el observatorio ALMA, que es un arreglo de varios radiotelescopios, el más grande del mundo, se instaló en el desierto más árido del mundo y a una altura
considerable, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y eso por qué es relevante? Porque además de estar en un lugar que tiene un muy, pero muy, muy, muy bajo contenido de vapor de agua, que vendría siendo lo que afecta a la hora de observar, además de eso tenemos una columna de atmósfera, ¿cierto? Tenemos una columna de aire sobre nosotros, en este caso sobre estas antenas, que es mucho menor, por lo tanto, además minimiza aún más los efectos propios de la atmósfera, tanto de turbulencia como de absorción o de otros fenómenos de la interacción de la radiación con la atmósfera. Tenemos muchas menos moléculas enfrente en este camino que viene desde el espacio hasta la superficie terrestre, que van a permitir que sea lo más puro posible a la hora de obtener una información. No es lo mismo que estar en el espacio, por supuesto que no, pero dentro de la Tierra es uno de los lugares que es más alto y que es más seco. Y otros observatorios, como el VLT, ¿cierto? En el caso del telescopio del VLT, el ELT, que está en construcción, que va a ser el Extremely Large Telescope, y otros observatorios, tanto de la ESO y otros observatorios que están en convenios con distintas instituciones internacionales, están ubicados en nuestro país, en Chile. Y están ubicados acá principalmente por eso, porque en el desierto de Atacama tenemos una muy baja humedad y además de eso, la mayor cantidad de noches con cielos despejados. Entonces tenemos baja humedad, cielos despejados y también podemos encontrarnos a alturas muy elevadas, ya sea dentro de las distintas cadenas montañosas. Muchos de estos telescopios y observatorios están instalados en cerros, literalmente en la punta del cerro. Cerro Paranal, Cerro Tololo, y así un montón de lugares que están muy altos y además de estar en altura, son muy secos y están muy despejados. Por lo tanto, eso va a contribuir a tener los parámetros dentro de todo más óptimos y que van a facilitar a la hora de observar. ¿Y qué es lo que favorece que nosotros en particular acá en Chile podamos acceder a todos estos telescopios, que podamos acceder a tener estas condiciones de baja humedad, además de que nos favorece los cielos despejados? Tiene que ver con una condición climática que es propia de justo esta zona donde nosotros nos encontramos y que se conoce como el anticiclón del Pacífico, que es una zona de alta presión justo sobre el Océano Pacífico, de alguna manera bloquea la propagación, ¿cierto?, de sistemas frontales o de generación, ¿cierto?, de nubosidad hacia el continente, y que es bloqueada, ¿cierto?, por este anticiclón, y también la presencia de la corriente de Humboldt, que de alguna manera permite que se conjuguen estas dos condiciones y que tengamos de alguna medida este desierto que es el más árido del mundo. Y por otro lado, tenemos estos observatorios en el espacio. Desde superficie podemos buscar a lo mejor los lugares más adecuados, tanto en Sudamérica. Sabemos que también hay otros lugares que tienen y que cuentan con instalaciones como Hawái, como también otras islas, las Islas Canarias. Sabemos que hay observatorios en otros lugares del mundo, pero en lo que respecta al menos desde la mirada que yo puedo contar desde acá, tenemos bastantes observatorios y se encuentran en estos lugares principalmente por eso. Ahora, desde el espacio, la ventaja que tenemos es que, claro, para poder eliminar el efecto de la atmósfera, lo mejor es salir de la atmósfera. Es la manera más fácil de eliminarlo, pero más eficiente en verdad. Quizás no sé si la más fácil, pero sí es la más eficiente, porque de esa manera nosotros eventualmente podríamos observar en todo el espectro electromagnético sin ninguna dificultad desde el espacio, pero principalmente está enfocado a la captura de imágenes de información que generalmente en la Tierra no se puede obtener, como es la información de las imágenes de emisión de rayos X o de radiación, ¿cierto?, que se encuentra en el infrarrojo principalmente. Entonces,
¿Qué ventajas tiene observar desde el espacio? Observar desde el espacio tiene, bueno, por supuesto, ventajas como ya mencionamos, que los efectos de la atmósfera los podemos sacar. Nos olvidamos de que la atmósfera es turbulenta, que nos molesta, que va a absorber, que va a dispersar y que va a hacer tantas cosas. Estos gases van a, de alguna manera, ya no van a estar presentes, por lo tanto van a dejar de ser un problema. Uno puede decir, sí, es bueno tener este observatorio en el espacio porque en verdad la óptica adaptativa sí ha logrado obtener imágenes de buena resolución, de mejor resolución, pero no sigue estando ahí, por supuesto, no lo van a solucionar del 100%. Pequeños cambios que pueden producirse en la atmósfera de manera local, que pueden ser muy rápidos y que pueden afectar, en este caso, la observación, se eliminan a la hora de poder contar con un observatorio en el espacio porque ya no tengo esta atmósfera que me molesta. ¿Ya? Por otro lado, además, un telescopio en el espacio no sufre de la contaminación lumínica. Ya hacia el final voy a hablar un poquito de la contaminación lumínica por las ciudades cercanas. En general también acá en Chile tenemos estos observatorios que ya les contaba que se encuentran muchas veces en la punta, literalmente es la punta de un cerro, muy aislados de centros poblados, lo cual por supuesto también contribuye a que sean menos afectados al respecto. Pero yo también puedo querer tener un telescopio acá en mi casa, salir al patio y querer observar ni siquiera alguna galaxia muy lejana, sino que de repente quiero observar algún planeta o quiero observar algunas estrellas, algunas constelaciones, o incluso quiero ir a observar la luna, o incluso lo que a mí se me ocurra, ¿cierto?, en la noche. Pero muchas veces el tener eh, luces en superficie también va a perturbar a la hora de observar. Y eso obviamente se reduce y se elimina en un 100% en el momento en que tengo un telescopio instalado en el espacio. Y por otro lado, la atmósfera sabemos que absorbe parte importante del espectro electromagnético, que nos va a permitir desde superficie observar básicamente o en el visible o en las ondas de radio. Por lo tanto, hay observaciones que son prácticamente imposibles hacer desde superficie. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con radiación, rayos X, o lo que ya habíamos mencionado, el infrarrojo. Esa información, ¿cierto?, se obtiene principalmente de observaciones realizadas en el espacio. Acá en superficie es imposible porque no tenemos, ¿cierto?, cómo poder hacerlo de manera de buena forma. Pero también tiene desventajas. Tiene desventajas en cuanto al costo. Claramente es mucho más caro poner un observatorio en órbita y que esté captando imágenes constantemente. Por lo tanto, no es algo que nosotros podamos instalar con tanta facilidad. Y por otro lado, la mantención. Si llega a fallar algo, y vuelve a relacionarse con el costo también. Si llega a fallar algo, cualquier cosa, finalmente queda desechado y es necesario o instalar otro o sencillamente olvidarse de que estaba. El telescopio espacial Hubble, que es probablemente uno de los más conocidos, está ahí también en la foto. Ese telescopio sí ha recibido mantenimiento de parte de misiones de los transportadores espaciales, pero en general lo que ocurre es que, claro, que si un observatorio espacial no funciona, se echa a perder por cualquier razón, hay alguna cosa que se daña y ya en general no es reemplazado, o sea, ahí se acaba su vida útil y lo cual claramente implica de querer reponerlo un costo también mucho más alto. Por lo tanto, tiene sus desventajas en ese sentido, pero por otro lado también están diseñados a que no
a que no necesiten tanta mantención, a que por el mismo hecho de estar también en el espacio, se diseñan y se construyen pensando en que ojalá no tengan ningún tipo de mantención y que duren un tiempo determinado para, para después, ¿cierto?, poder dar paso a otro instrumento, pero en general eso podría ser una desventaja. Otra desventaja que la verdad no menciono acá, pero tiene que ver con probablemente lo mismo que mencionábamos al principio, un poco esto de la emoción y también de, de lo romántico de la astronomía. Generalmente uno se emociona viendo el cielo desde acá, quiere observar con un telescopio acá, en superficie. Sabemos que incluso los observatorios acá observatorios astronómicos grandes que están tomando imágenes como el VLT, ¿cierto? Como incluso ALMA, uno no está románticamente, ¿cierto? Con el telescopio enfocando, buscando cómo capturar bien una imagen, pero eso también es algo que se pierde y que se hace aún más distante a la hora de tener un observatorio en el espacio. Eh, Eso con respecto entonces a estas segundas mejoras. Por lo tanto, tenemos de alguna manera dos grandes mejoras a la hora de entender el impacto de la atmósfera en la observación. Por un lado, la óptica adaptativa, que es la que nos permite observar imágenes con una mejor resolución, evitando sacar cierta parte de los efectos que tienen que ver con la turbulencia en la atmósfera principalmente, y por otro lado, el ubicar observatorios desde el espacio que de frente, ¿cierto?, eliminan el impacto de la atmósfera. Ahora, ahí les dejo una imagen muy bonita, ¿cierto?, capturada por el telescopio espacial Hubble, que es la nebulosa Ojo de Gato. Probablemente esa imagen desde la Tierra no la habríamos podido obtener, al menos no como la podemos apreciar acá, diciendo que muchas veces ni siquiera podemos tenerla tampoco con una resolución como nos gustaría en lo que permiten, ¿cierto?, los computadores, ¿cierto? Ahí lo tuve que achicar un poco porque si no, no me iba a cargar en la presentación, así que además tampoco está en su mejor resolución, pero de todas maneras ese tipo de imágenes, ¿cierto?, se han obtenido a partir de telescopios como el telescopio espacial Hubble. Ahora, ¿qué otros impactos hay en la observación astronómica y que son bastante relevantes y que al menos acá también es un tema de debate y de conversación? Tiene que ver con la contaminación lumínica. La contaminación lumínica impacta en la observación astronómica, pero también impacta no solo en la astronomía propiamente tal, sino que también afectan a los ciclos de las aves, a los hábitos de ciertas especies, hábitos nocturnos, ya que alteran sus ciclos circadianos, y también al desarrollo, ¿cierto?, en la apreciación y en la valoración del cielo nocturno de muchas comunidades, tanto de pueblos originarios como incluso de nosotros mismos, el poder apreciar el cielo nocturno y poder maravillarnos con la existencia entonces de todo este hermoso eh, ramillete, ¿cierto?, de estrellas que nos rodean cada noche. Em, la contaminación lumínica, entonces, la verdad es que se debe principalmente a una mala iluminación, como probablemente el alumbrado público, incluso el alumbrado eh, de letreros luminosos, de nuestros mismos hogares. Muchas veces no está bien dirigido y de esa manera lo que hace es que parte importante de esta luz no vaya hacia el suelo, sino que vaya hacia arriba. Nosotros podemos ver cómo efectivamente en la actualidad en muchas ciudades es muy raro poder observar estrellas o poder observar como lo hacemos generalmente cuando nos vamos hacia los campos o nos vamos hacia lugares más retirados.
Muchas veces cuando uno sale de la ciudad y se va a lugares más retirados, puede observar el firmamento mucho más claro y mucho más puro. Esto, al menos acá, es algo que ha sido considerado a la hora de los impactos en la observación astronómica, se ha incorporado y además se ha tratado de manera un poco más general desde el Ministerio del Medio Ambiente, considerando los impactos también en otras especies, en el entorno y también en el desarrollo cultural de las comunidades indígenas. En particular, la Vía Láctea, por ejemplo, para las comunidades del norte de nuestro país, que es donde se encuentran los observatorios más importantes, relacionaban, ¿cierto?, una especie como de llama, que es la yacana, que ellos la veían acá en la Vía Láctea, ¿cierto? Que el mito cuenta que la yacana en la noche lo que hacía era tomarse el agua como de este río que era la Vía Láctea, y de esa manera, en el fondo, protegía de que en el fondo la tierra no fuera inundada. Entonces, para ciertas comunidades eso es muy importante de verlo también para irse guiando en distintos procesos y en distintos momentos del año, a la hora de los distintos ritos que tienen los distintos pueblos originarios. Por lo tanto, el poder también preservar los cielos es parte también de nuestra cultura. Y para ir un poco completando, bueno, presentarles también un poquito nuestra fundación. Como ya les habíamos comentado al inicio, nosotros buscamos fomentar el estudio de las ciencias planetarias de manera integral, todas las ciencias planetarias, a través de la investigación y de la divulgación científica, y para eso nosotros realizamos distintos encuentros, charlas, entrevistas y talleres. Así que ahí, bueno, les presento al resto del equipo y nos pueden visitar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Así que eso. Quedo atento a sus preguntas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pame. Muchísimas gracias. Una excelente conferencia y pues sí, no sé si tenga alguna persona de Zoom alguna pregunta. Parece que en el chat, ¿no? Yo. Adelante, Rafa. Y después Laura, la física Laura. Sí. ¿Qué, de un tiempo para acá, cuántos años se ha perdido cielo claro allá en Chile? O sea, ¿han tenido una pérdida muy significativa o han tratado de resolver eso en los lugares donde hay observatorios? La verdad es que en los lugares donde hay observatorios, los nuevos, me refiero nuevos, hace 10, 15 años atrás, estamos hablando de lo que es ALMA, lo que es Cerro Paranal, donde está el VLT, en general siguen siendo lugares bastante aislados. Por lo tanto, dentro de un poco en esos lugares no es tan terrible. Donde sí es un poco más complejo son los observatorios en la región de Coquimbo, cerca de La Serena, que son observatorios quizás un poco más antiguos, como lo que es Cerro Tololo, sí. Que de alguna manera ellos, claro, se incorporaron a la silla, que llegaron mucho antes, llegaron en los años 60 aproximadamente, se instalaron en el norte, y que en esos momentos, claro, había mucho menos población, había menos también intervención de la minería en esa zona, por lo tanto, el impacto de la contaminación lumínica era mucho menor. Pero ahora principalmente yo creo que también, como en los últimos 10, 15 años, que ha ido cobrando relevancia, y la verdad es que creo que aproximadamente en los últimos 3 años atrás ya como que salió un poco este estudio del Ministerio del Medio Ambiente, donde buscan de alguna manera establecer un piso. Claramente no es un tema completamente resuelto, pero que de alguna manera se hace cargo de esta realidad y de tratar de buscar mejoras, de que efectivamente se produzcan cambios, más que nada en
cambiar un poco la forma en que iluminamos, porque entendemos que necesitamos iluminación, también Sí. por un tema de seguridad, etcétera, que vive gente, etcétera, pero que se vea lo menos afectado posible por un concepto también más holístico, más que necesariamente por la astronomía. Claramente los actores relevantes en esto, que son la gente que trabaja en los observatorios, están muy involucrados y están muy interesados en que eso, por supuesto, se potencie y se mejore. Pero yo creo que es eso, como más o menos. ¿No? Sí, sí, porque el problema es mundial realmente, o sea, Sí, de que el sí, tipo de luz que se usa, el gasto también de energía, además. porque hay luces que consumen mucho más energía y hay que quemar más petróleo o hay que generarlo de alguna manera. Pero ese es el gran problema que hay ahorita, ¿no? La luz que contamina tanto, ¿no? Además, sí. Gracias, gracias. Muchas gracias por su respuesta. Arturo Ibarra nos pregunta le pregunta, ¿desde cuándo aumentó la importancia de Chile como lugar para instalación de observatorios astronómicos? La verdad es que comenzó el boom como en los años 60 del siglo pasado. En los años 60, del 1960 aproximadamente, se empezaron a instalar los primeros observatorios acá en Chile, que se hicieron algunos convenios principalmente con centros de investigación norteamericanos, luego llegó la ESO, y la verdad es que ya desde el año 2000 en adelante se han ido potenciando y se han ido fortaleciendo los proyectos astronómicos. La verdad es que tiene la ventaja, como ya les mencionaba, por un tema climático, y que si bien existe en otros lugares, es probablemente dentro del hemisferio sur de los más óptimos. Lamentablemente, o sea, para observar el hemisferio norte tiene mucho mayor masa continental, por lo tanto, hay muchos lugares donde podemos instalar telescopios en el hemisferio norte, y el cielo que se observa en el hemisferio norte es distinto también al que se observa desde acá. Por lo tanto, también para las mismas organizaciones como la ESO, como los distintos institutos norteamericanos que están involucrados, la misma gente de los japoneses, ¿cierto?, que también están metidos en el tema de ALMA, entre otros institutos de investigación, les interesa mucho la mirada desde el cielo, desde el hemisferio sur, que desde allá no tienen. Por lo tanto, desde esa época se empezó a generar todos estos vínculos, todas estas conexiones, y la verdad es que con el tiempo se han ido robusteciendo cada vez más, y afortunadamente es algo que todavía se cuida y se preserva en la medida de lo posible en muchos lugares dentro del país. Por lo tanto, probablemente de las ciencias que, si bien no son no son tratadas como uno quisiera siempre, con el nivel de apoyo que quizás uno quisiera, probablemente la astronomía es una de las que más ha sido cuidada, porque también genera relaciones internacionales con otros países. Es más que nada eso. Muchas gracias. Y Ernesto Gómez, también de Zoom, se había programado el cierre del Hubble, pero parece que no sucedió afortunadamente. ¿Tenemos Hubble para un buen rato? Aparentemente tenemos Hubble para un buen rato. El Hubble, como ya mencionaba, es uno de los pocos, de hecho es el único telescopio al que se le ha podido hacer algún tipo de mantenimiento desde el espacio. Por lo tanto, podría aguantar un par de años más, y esperemos que dure lo más posible para poder seguir teniendo imágenes tan buenas. Seguro que en caso de que ya termine su vida útil, tendremos otro telescopio, un Hubble 2.0 o 3.0, pero esperemos que sí, que eso se pueda mantener un buen tiempo más. Muchas gracias, Pami. Perdón, física Laura, que estabas hace ratito levantando. Sí. Adelante, Laura. Pues primero que nada felicitar a la maestra, excelente plática. Y la segunda cosa es, además de todos los problemas que tenemos con la atmósfera desde la región en el espectro electromagnético
telescópico en el visible y en el radio, que son 2 ventanas. Hablando de la región del visible, uno de los problemas a la hora que hacemos astronomía es la corrección por extinción atmosférica. Cuando tú estás haciendo imágenes y estás estudiando, por ejemplo, la variación de una estrella y la vas viendo a lo largo de la noche desde tu observatorio en tierra, ¿cómo calculas la extinción? La extinción, yo en el fondo tiene que ver con el ángulo finalmente en el fondo del cenital en el cual se ubica o está orientado el objeto, porque es lo mismo que pasa cuando en el fondo desde la variación diurna, por ejemplo, del Sol, y que uno sabe que vamos a tener una ubicación del objeto y que va a ir variando con un ángulo durante el día. Durante la noche pasa algo similar respecto desde el punto donde nosotros estamos observando. Y desde ahí se calcula finalmente la longitud, ¿cierto? El camino del fondo desde el tope de la atmósfera hasta el lugar donde yo estoy midiendo, y puedo calcular en ese caso el coeficiente de extinción. Necesito conocer esos parámetros. Yo creo que estás trabajando como con tablas y observaciones de otras épocas, ¿verdad? Sí, principalmente. Ya, se integran. Sí había visto los datos de la zona sur, y sí, como tú dices, es muy importante tener observatorios tanto en el norte como en el sur, porque son cielos diferentes. Ya desde ahí son imprescindibles los dos. Y la contaminación, pues es algo que empezamos a ver todos en la función que pues hay más habitantes, y que a la hora que se desarrolla un observatorio alrededor, pues empieza a haber mucha gente. Y entonces eso también nos genera una contaminación. Sí, totalmente. En el caso de ustedes se pusieron algunos muy aislados, y entonces hay menos posibilidades de que la gente pues vaya a vivir a una zona tan alta, porque pues ya para empezar es ahora sí que muy poco saludable por la cantidad de oxígeno que tendrías en esa zona. Pero también es muy difícil de trabaja en vía remota. Sí, la gente que trabaja en ALMA principalmente trabajan por turnos, y además de trabajar por turnos también hay, ALMA tiene las antenas a 5.000 metros, pero tiene como su base de operaciones alrededor de los 3.500. Entonces, salvo los que van a manejar alguna cosa en particular en la antena, porque todo se maneja electrónicamente, de todas maneras no se encuentran necesariamente a 5.000 metros, están un poco más abajo. Pero de todas maneras, claro, no es un lugar fácil de llegar. La gente que trabaja en ALMA además tiene que someterse a exámenes médicos para ver si tienen las condiciones para poder trabajar en eso. Así que, pero principalmente sí, esos lugares son bien aislados, y bueno, el caso de ALMA es un poco más extremo, pero en general el resto de los observatorios también. Cuesta llegar y trabajan principalmente por turnos, y muchas veces, sobre todo ahora con la pandemia, también tengo varios amigos que trabajan en estos lugares que les ha tocado también hacer trabajo desde otros lugares de manera remota. Así que sí. Se vuelve complicado. Sí, no son cosas fáciles, en realidad es todo un reto el trabajo que se desarrolla. Muchas gracias y felicidades. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Pame, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues en Facebook tenemos a la Noche de las Estrellas, de San Gabriel Chilat, que te mandan saludos. También igual a NUI Divulgación, igual que la Red Mexicana de Radiotelescopios. David Espinosa, un compañero de la SAM. Saludos, David, también te manda saludos. Oma Guzmán. Y pues parece que tienen muchas felicitaciones, igual en nosotros aquí en la sala de Zoom. No sé si tenga alguien alguna otra pregunta, comentario.
Creo que hay una pregunta, Laurita, de de Arturo, ¿verdad? ¿Ha habido intercambios de investigación entre Chile y México? De investigación, probablemente que yo conozca en particular así como directo, me imagino, no, pero me imagino que sí los hay, porque la verdad es que en las distintas universidades, tanto la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que son las más grandes y donde efectivamente se realiza investigación, yo sé que sí, hay mucha gente que realiza intercambios con otras universidades a nivel internacional. Pero algún caso en particular no conozco, pero de que los hay, eso sí. Siempre hay intercambio entre Chile. La verdad es que con México siempre han habido muy buenas relaciones en el área de la ciencia, acá con Chile, ¿cierto? Así que esperemos que eso también se vaya fortaleciendo y se siga manteniendo, al menos desde acá, desde nuestro granito de arena que podemos aportar nosotros, que es muy pequeño, pero uno a uno va sumando, así que esperamos también que esta colaboración pueda ir prosperando y que llegue a grandes intercambios junto con México y Chile. Exactamente, cuando menos ahorita en investigación no sabemos, pero en divulgación lo más seguro es que sí podamos tener algo, ¿verdad? Sí, okay. Totalmente. Ajá, sí, dice, me imagino que en Chile la magnitud de contaminación lumínica es baja y que si es así la afición astronómica puede disfrutar de unos mejores cielos que en México. La verdad es que, claro, en distintos lugares, por ejemplo, cerca de las grandes ciudades, la verdad que yo creo que igual en todas partes, pero claro, es cosa de alejarse un poco de las ciudades y se pueden observar cosas muy bonitas y yo me imagino que igual allá en algunos lugares saliendo un poco de la ciudad, yéndose un poco hacia el campo, hacia otros sectores menos poblados, rápidamente también deben observar algunas cosas muy, muy impresionantes. Sí, de repente no nos ayuda mucho juntamente la contaminación lumínica de las ciudades, pero sí, también tenemos bonitos cielos, poquitos, pero sí, sobre todo yéndonos más hacia el norte. Y Georgina Vibriesca nos está diciendo que justamente el doctor Navarro trabajaba allá en Chile. Ahí había un intercambio. Sí. Excelente. Así es. Moni, adelante, Moni. Bueno, primero que nada, Pame, en verdad, muchas felicidades. Siempre me ha gustado mucho cómo das tus conferencias y personalmente tus clases. Y bueno, tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia principal que hay entre el Hubble y el nuevo telescopio que va a ser el James Webb? ¿Va a ser más diferencia en cuanto a resolución? ¿O cómo podrías tú decirme una diferencia? Una diferencia entre el nuevo telescopio. La verdad, Moni, no te podría decir alguna diferencia quizás que en este momento se me ocurra. Tendría que echarle una miradita ahí a las características más específicas para no inventarte algo y decirte alguna cosa que no sea verdad. Pero me imagino que yo creo que está proyectado más que nada para ir en caso de reemplazarlo a futuro, cosa que efectivamente pueda proyectarse en el momento en que ya luego, si bien el Hubble todavía está funcionando, cuando ya venga de vuelta, efectivamente tengamos la posibilidad de ya tener instalado un telescopio que pueda estar tomando imágenes tan buenas como las del Hubble. Sí. Ay, gracias, gracias, Pame. No, gracias a ti. Y bueno, perdón. Sí, el Hubble es un cristal sólido, ¿verdad? O sea, es un grosor bastante grueso y son 2 metros, me parece que tiene. Sí. Y es una generación, digamos, ya antigua, ¿no? Y el James Webb son varios espejos, ¿no? Y se mueven, son delgados. Entonces, esa es una gran diferencia también en peso, ¿no? En peso y en tecnología. Ajá, es como que más resolución podría ser. Sí, totalmente. Sí. Okay. Hay que ver, ¿verdad? ¿Cómo le va?
Sí. Ojalá. Hay que verlo en acción, pues. Sí, Sí, se de supone todas que maneras. este año, ¿no? Este año, se sí, lanza. porque el Hubble, En algún híjole, fue... momento. Cuando empezó el Hubble era increíble Claro. tantos millones que se gastaron y que haya salido con ese problema, ¿no? Estaba yo leyendo aquí en internet que el James Webb va a ser un espejo de 6.5 metros. El Ujú, Hubble es de 2 metros. de 2 Sí, metros. Sí. es una cantidad considerable en tamaño, ¿sí? 3 veces mi fracción, Ahí sí. 6.5 metros. Pero es menos Eso, grueso. déjalo grueso. El tamaño del espejo te da la posibilidad de obtener una Sí, resolución, sí, ¿sí? claro. Sí, Puede ser grueso o delgado, eso no te da factor de observación. El tamaño del espejo, el área donde tú vas a recolectar luz, esa sí te va a dar una mayor resolución y estamos hablando de 6.5 metros. sí, Así sí, que sí. si con Wow. el Hubble con 2 metros se observó las maravillas que observamos, bueno, ciertamente es un cambio a toda nuestra idea de universo a la hora que coloquen el James Webb. Sí. Algo me pasó aquí que me caí, parece que volví, no estoy segura. Ahí sí, volví. No, Sí. sí, Ya, sí, ahí sí, Sí, Está bien, alcancé a escuchar. sí, aquí está. no se Entonces, notó. sí, no se notó. alcancé a escuchar que Laura mencionaba que iba a tener algo de 6 metros de diámetro, si no me equivoco, Sí, contra 2 metros Estoy y leyendo aquí en internet que va a ser de 6.5 metros. Ajá. Oh, wow. Entonces, sí, es claro. mucho mayor. así es. A lo mejor por lo que dices de grosor, Rafa, me imagino que pues es justamente por las deformaciones, ¿no? Que se llegan Sí, no, lo dar. que está corregido eso, ¿no? Son Sí, interactivos los espejos, ¿no? sí, Entonces, ajá, son menos peso, más delgados claro, y una corrección mucho mayor que, mayor. Sí, ajá, Ajá. entonces, en vez de ser un solo espejo, son 18 segmentos 18 hexagonales. segmentos, ajá. Y entonces cada segmento ahora sí que lleva un cierto peso y se Ujú. juntan todos y forman y alinean un espejo de 6.5. Sí, wow. Sí, eso en general es parecido a lo que ocurre con los espejos en los observatorios en superficie, que muchas veces son arreglos de espejos para Sí, formar imágenes más grandes, en el fondo espejos más grandes, de mayor diámetro y que permitan, como mencionaba Laura, tener imágenes mucho más nítidas y de mejor resolución. Y solo para complementar, si ese va a tener 6,5 metros, el BLT tiene 8 metros. 8, wow. Wow. Así que Wow. es casi un poquito menos que el BLT, pero en el espacio. O sea, para que nos podamos imaginar un poco lo bueno que va a ser en cuanto como actualización en cuanto a la tecnología. Yo creo que es principalmente eso. Es una actualización de tecnología que va a hacer que obviamente podamos obtener muchas imágenes de cosas que todavía no, quizás ni se han pensado observar. Ah, pues sí, gracias, Pame. Y creo que Muchísimas hay gracias, una Pame. pregunta. Hay dos preguntas más. Sí, ahorita tengo una aquí en Facebook que dice qué es lo más sorprendente que te ha tocado observar y qué tipo de objeto te sigue impactando observar. Gracias y saludos de Rebeca Torcous. Oh, wow, no sé, que yo creo que todo en verdad tiene su encanto. Eh, Difícil pregunta. Yo creo que siempre una de las cosas que probablemente más me gusta son los planetas, cuando uno observa ciertos planetas y puede ver cositas. Probablemente es una de las cosas que más me gusta. Eh, Me parece que se cortó, ¿verdad? Sí, tantito se Tantito fue. ahorita pero la eso, espera. planetas. Sí, algo pasa que de repente aquí como que Sí, te me fuiste caigo justo ahora como tantito. que se me está... Sí, pero planetas, eso. Planetas yo creo que es una de las cosas más interesantes, que tiene mucho que verse, que observarse, que saberse, que todavía hay tantas cosas que no sabemos. Yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta observar. Y que me va a seguir llamando la atención por muchas veces
hasta que nos aburramos. Y bueno, Arturo Ibarra también nos está comentando que si se ha desarrollado alguna, a nivel mundial, alguna ley o normatividad respecto al tipo de iluminación o luminarias en general. En México apenas está empezando, sí, está complicado, ¿verdad? Pero Acá también. Acá la verdad es que lo que yo les mostraba desde hace 3 años atrás y fue prácticamente una declaración de principio. Se trata de hacer algo al respecto, muchas organizaciones están participando y buscando formas de paliar un poco esos efectos, pero es algo que la verdad también acá todavía está recién partiendo, no está, y teniendo en consideración que probablemente seamos uno de los países más interesados en tener una normativa al respecto, por lo mismo, porque tenemos prácticamente más del 40% de la observación astronómica mundial se encuentra instalada acá. Entonces, para nosotros es importante, o al menos para las instituciones que trabajan acá es importante, pero algo así como a nivel mundial, la verdad es que no creo que exista, teniendo en cuenta que acá, que es donde tenemos mayor cantidad de observatorios, todavía estamos recién partiendo, así que esperemos sí que se pudiera llegar a algo, no solo por los observatorios, sino que para que todo el mundo pueda observar los cielos y pueda disfrutar también de esas maravillas desde su casa, desde la afición y también desde la investigación. Y Berta Ojeda de Facebook también pregunta que si la resolución del James Webb podría ver casi el nacimiento del universo. Muchas gracias. Esperemos tener las mejores imágenes, pues tenemos que verlo en acción todavía, así que esperemos poder ver cosas sorprendentes, poder tener acceso a mucha más información de la que disponemos ahora y que de esa manera vamos construyendo más conocimiento. Así que ojalá podamos ver cosas más interesantes. Así es, en eso estamos, ¿no? En camino a empezar a aprender más con toda la tecnología que se está desarrollando. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta en sala de Zoom, en Facebook con nuestros amigos ya no tenemos preguntas. Felicitaciones. Creo que hay una pregunta, igual de Arturo. Dice, ¿cómo es el cielo en la Antártica? El cielo en la Antártica. Yo no he estado en la Antártica. Sin embargo, es sabido que la verdad es que la Antártica también, así como el resto del hemisferio sur y como a diferencia del hemisferio norte, por lo tanto tiene un ángulo de visión de ciertas constelaciones y de ciertas zonas del espacio que no podemos ver desde otros puntos del planeta. Y dentro de todo, la Antártica también es un lugar bastante seco, a pesar de que parece la fortaleza Superman, ¿cierto? Lleno de hielo por todas partes, pero es bastante seco. Ahora, es mucho más complejo instalar un observatorio en la Antártica. Ya tiene la dificultad bastante considerable instalar observatorios literalmente en la punta del cerro en Chile, con toda la logística que implica instalar un telescopio, un observatorio, base para los instrumentistas, para los observadores, para la gente que trabaja ahí. Se salió otra vez, yo creo. Sí, otra vez ha de tener un tantito poquito de problemitas en conexión. Ahí sí, hacerlo desde la Antártica lo hace mucho más complejo de lo que ya es hacerlo en condiciones normales acá en Chile, así que esperamos ojalá algún día poder tener un observatorio en la Antártica. Yo creo que podría ser algo que puede estar más cercano de lo que creemos, pero sin embargo implica mucho más inversión, incluso que la instalación de observatorios acá en Chile, por ejemplo, que ya es complejo porque queda lejos de todo. Incluso instalarlos también es algo complejo de llevar a cabo. Así que esperemos que eso también se pueda concretar para poder tener desde la Tierra cierta observación astronómica interesante desde ese punto de vista. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas
Y bueno, también igual que, ¿allá qué hora es en Chile? Acá son las 10:12. Ah, mira, es 1 hora de diferencia. Es 1 hora. Igual que yo. Igual que tú, sí. Ajá. Así es. Ah, está Ajá. en Pensilvania. Pensilvania. Así Sí. es. Tenemos la Bueno, misma hora. pues creo que te agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy. Bueno, agradecemos a Mónica Ortiz Álvarez, representante en México de The Mars Society en Chile, Fundación de Ciencias Planetarias y miembro de la Sociedad Astronómica de México, a la física Laura Elena Parraui López del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y física, te cedo la palabra para agradecer a todas las instituciones participantes. Maravillada, a todos los que se han unido a nosotros, desde New Jersey hasta Chile, increíble, a todos los que enlazan a esta conferencia a través de su Facebook, la NUIT de Divulgación, la Red Mexicana de Radiotelescopios, el Bachillerato Alfonso Reyes, la Escuela Rural de Tamazulapan, la Casa de Cultura de José Antonio Alzate, y el Bachillerato Alfonso Reyes de San Gabriel Chiraz, Puebla. A todos ustedes que se enlazan y retransmiten, les agradecemos esa oportunidad que nos dan de llegar a todos estos espacios. Igualmente a los grupos de exalumnos como los de San Pedro Mixtepec que se unen a estas actividades. La Universidad de Guadalajara, al Grupo Predicen, a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, a todos, muchísimas gracias por participar y por unirse en esta actividad. Es impresionante, desde New Jersey hasta Chile. El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Astronómica de México AC otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM a la maestra en ciencias Pamela Pizarro por su excelente presentación Atmósfera y Observación Astronómica. México, 21 de julio de 2021. Firma alcalde Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Y aparece la pleca con todas las instituciones que están participando. A todos ustedes, muchísimas gracias. Adicionalmente, tenemos un reconocimiento más por parte de la Sociedad Astronómica de México. La Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento a la maestra intensa Pamela Pizarro Andía por su excelente presentación Atmósfera y Observación Astronómica en la Ciudad de México el 21 de julio de 2021. Firma alcalde Rubén Becerril Marañón, presidente, por la divulgación de la astronomía. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Conferencia. Gracias, maestra. Gracias. Ay, perdón. Muchas gracias por su invitación a todos. Muchísimas gracias y los esperamos aquí el miércoles. Perdón, tuve aquí como el viernes. El viernes, tienes razón. Sí, el viernes, perdón, tenemos la tertulia justamente celebrando o recordando los, ¿cuántos años son del eclipse? Se me fue ahorita, perdón. 30 años del eclipse de 1991, total. Entonces los esperamos aquí, vamos a recordar todos esos momentos. Estamos aquí en México. Entonces los esperamos en la tertulia el viernes a las 8. Claro que sí. Y les mandamos un saludo a Miguel Ángel, que no pudo estar hoy con nosotros, pero le mandamos un saludo desde aquí. Saludo. Claro. Pues muy bonita noche. Gracias a nuestros amigos en Facebook. Que tengan muy bonita noche. Gracias. 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 Buenas noches. Pame. Saludos a Adiós. Chile. Hasta luego. Saludos a Chile. Chao. Hasta luego a todos. Muchas gracias a Felicidades, ustedes. Que cuídense. estén bien. Adiós. Gracias. Y seguimos. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, seguimos Gracias en contacto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Para mí son días Arturo. todavía. Ah, sí, todavía son días. Sí. Fernando, buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho Que todos. estén Un bien. ¿Cómo abrazo. están todos? Mele, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Chao, buenas noches. Adiós, Tommy. Que tengan bonita noche.